Con el exterminio del monstruo, Andrómeda quedó a salvo y Perseo rompió las cadenas que ataban a la princesa. Cefeo y Casiopea concedieron la mano de la bella princesa a su héroe, y así Perseo y Andrómeda se casaron. El rey concedió una nave a Perseo, que con su esposa se dispuso a completar su tarea. El héroe aterrizó en su destino ante la sorpresa de todos los ciudadanos, pues nadie creía que el joven volviera con vida. Durante su ausencia, el rey intentó obligar a la madre del héroe a casarse con él en contra de su voluntad, pero Dánae se resistió a las insinuaciones del rey. Tuvo que buscar refugio en el templo de Atenea para evitar ser violada. Cuando Perseo se enteró de esto, se enfureció y fue al palacio real para ajustar cuentas con el rey. Polydectus estaba rodeado de guardias y estaba decidido a acabar con la vida de Perseo. Perseo luchó contra los guardias, pero se dio cuenta de que eran demasiado numerosos y su victoria sería imposible. Así que sacó la cabeza de Medusa, petrificando a todos sus oponentes. El infame rey Polidectes también fue petrificado, inmortalizando su cobardía en su pose final. Dictys, hermano del rey, fue elegido para ocupar el trono vacante y demostró ser un rey justo y bueno. La fama de Perseo se extendió por toda Grecia y Acrisio, el padre biológico del héroe, temiendo la profecía de que su hijo sería responsable de su muerte y temiendo la venganza del joven, huyó. Pero Perseo no buscó la venganza, y debido a su fama fue bien recibido donde quiera que fuera. En un reino lejano fue invitado a participar en los juegos en honor a los dioses. Perseo lanzó el disco con una fuerza increíble, y así el disco invadió la zona donde los espectadores estaban viendo los partidos. El disco golpeó a un anciano en la cabeza, matándolo al instante. Este fue Acrisio, que no pudo evitar su destino. Perseo devolvió a la diosa Atenea su escudo y le ofreció la cabeza de Medusa. La diosa de la sabiduría fijaría la cabeza de la Gorgona en su égida. Perseo fundaría la gloriosa ciudad de Micenas, y su sangre correría por las venas de una gloriosa descendencia. Entre ellos está Hércules, el más grande de todos los héroes. El nombre del hombre que exterminó a la peligrosa Gorgona se convertiría en sinónimo de heroísmo y valor, y su leyenda resonaría por la eternidad. Zeus, el dios supremo del Olimpo, se había encantado por una bella joven. Su nombre era Alcmene, que estaba casada con Anfitrión, rey de Tirinto. Anfitrión había partido para combatir la ciudad de Tebas, y así Zeus decidió visitarla. El dios descendió a la tierra en la forma del rey que luchaba en la guerra, y así, fingiendo ser su marido, él la embarazó. Al regresar a casa, Anfitrión sospecha de la infidelidad de su esposa y ordena que sea quemada en una hoguera. Zeus surge e impide que Alcmena sea quemada y revela ser el padre del bebé. Anfitrión se siente honrado en criar el hijo del dios de los dioses y perdona a su esposa. El dios tenía grandes planes para ese niño. Una profecía decía que el primer bisnieto del héroe Perseo sería rey de la gloriosa ciudad de Micenas. Alcmena era nieta del héroe, por lo que su hijo tendría derecho a la corona. Sin embargo, su prima también estaba embarazada. Furiosa con la infidelidad del marido, la diosa Hera decide obligar a que Ilitia, la diosa de los partos, adelante el nacimiento de Euristeo. Debido al nacimiento prematuro de su primo, Hércules perdió el derecho a la corona. Llega el momento del parto y se descubre que había 2 niños.
Hércules, hijo de Zeus, e Íficles, hijo de Anfitrión. Los celos de Hera se vuelven incontrolables. La diosa decide enviar 2 serpientes venenosas para matar al bebé. Las serpientes se deslizan hasta la cuna donde Hércules y su hermano dormían. Alcmena despierta asustada con el llanto de Íficles y se encuentra con el bebé Hércules con una cobra muerta en cada mano. Temiendo sufrir represalias de la diosa, la princesa lleva a su hijo hasta el bosque y allí ella lo abandona. Sin embargo, el destino hizo que las diosas Hera y Atenea cruzasen con el bebé abandonado. Sin saber que se trataba de Hércules, Hera queda impresionada con el vigor del bebé y decide amamantarlo. Pero el bebé aspira la leche con tanta fuerza que causa grandes dolores en la diosa. Ella lo aleja, pero la leche salida de su seno agujerea las nubes marcando el cielo, dando origen a la Vía Láctea. Debido a la leche sagrada de Hera, el pequeño Hércules ahora pasa a tener poderes divinos. Atenea recogió el bebé y lo devolvió a su madre. Hera, al percibir el engaño que cometió al amamantar al hijo de su rival, queda enfurecida y con un enorme deseo de venganza. Al ver a Hércules de vuelta al hogar, un adivino llamado Tiresias dice: «Celebremos el retorno del niño que un día liberará al mundo de todo tipo de monstruo, y debido a sus grandes hazañas se garantizará un lugar en el Olimpo al lado de su padre». Hércules, el poderoso hijo de Zeus, ya era un héroe reconocido por sus acciones en su juventud, pero el destino aún le presentaba grandes desafíos. Zeus planeó grandes honores para su hijo incluso antes de que naciera. El gran dios había proclamado que el primer nieto del linaje del héroe Perseo heredaría el trono de Micenas, pero la diosa Hera, celosa al ver al hijo bastardo de su marido tener tal honor, intervino. Ella hizo que el primo de Hércules, Euristeo, naciera prematuramente y que él robara la herencia del héroe. De esta manera, el poderoso Hércules se sometió al rey Euristeo, que temía el crecimiento del poder y el prestigio de Hércules. Fue con pesar que Hércules obedeció a su primo, pero cuando decidió imponerle sus primeras obras, el indignado héroe decidió ir al oráculo de Delfos para ver si debía seguir obedeciendo a un hombre que consideraba inferior a él. El oráculo le dijo que con cada trabajo que hacía, el poder usurpado por Euristeo disminuiría. Hércules, que todavía tenía alguna esperanza de recibir del oráculo la noticia de que no necesitaría obedecer a Euristeo, estaba molesto. Aprovechando la vulnerabilidad del héroe, la diosa Hera planta la semilla de la locura en su cabeza. Hércules comenzó a ver a las criaturas más terribles y luchó grandes batallas con ellas, pero todo fueron alucinaciones. Al recuperarse de esta locura salvaje, Hércules tenía sangre en las manos, y sus hijos y su esposa, Mégara, yacían muertos a sus pies. Al darse cuenta de lo que había ocurrido, Hércules se exilió y en tierras lejanas permaneció en una gran depresión. Pero el tiempo sanó sus heridas y decidió volver a Micenas y ponerse al servicio del rey Euristeo, para que así pudiera purificarse de los terribles pecados cometidos contra su familia. A Hércules se le impuso ponerse al servicio de su primo Euristeo, rey de Micenas. Temía que con el crecimiento del prestigio del gran héroe, Hércules trataría de tomar su trono. Así, Euristeo le impuso un trabajo que parecía imposible. Iba a exterminar a un león gigante que aterrorizaba los bosques de Argólida. Tal bestia atacó los rebaños de la región y después de devorar a unos pocos hombres, desarrolló una apreciación por la carne humana. Se decía que la bestia era hija del monstruoso Tifón,
y de la maligna Equidna. Y así hubo rumores de que su cuero era invulnerable a las armas tradicionales. Hércules, armado con su arco y flecha y su poderoso garrote a la izquierda para intentar cazar a la criatura. Hércules pasó algún tiempo en los bosques de Nemea en busca del león, hasta que finalmente encontró rastros que lo llevaron a la cueva donde se escondía el monstruoso felino. Hércules entró en la guarida del monstruo, que estaba llena de huesos de animales y cráneos humanos. Desde el fondo de la cueva se podía escuchar el sonido de aliento del gran animal. Hércules ve a la bestia sobre una roca y dispara una de sus flechas a la cabeza del animal. Esto rebota en su piel. Furioso, el león gigante suelta un poderoso rugido y se prepara para atacar. Hércules y el león saltan uno contra el otro. El león expone sus poderosas garras mientras el héroe levanta su palo. Hércules golpea la cabeza de la criatura, que a pesar del impacto devastador resistió el golpe ileso. Al darse cuenta de que sus armas son inútiles, Hércules y el león rompen un combate cuerpo a cuerpo. El león clava sus garras en su oponente, que ha resistido el dolor punzante de sus heridas. Hércules logra envolver el cuello del animal con sus brazos, y desde el principio hasta un estrangulamiento mortal. El león de Nemea no pudo resistir la fuerza del héroe y sucumbió. Haciendo uso de las propias garras del animal, Hércules logró arrancarle el cuero y regresó a Micenas. Euristeo vio a Hércules acercarse vestido con la piel del animal. Temiendo por su vida, se escondió dentro de un barril de metal. Y así Hércules completó su primer trabajo. El rey Euristeo determinó a Hércules que como su segundo trabajo debería terminar con una criatura que viviera en la región del Lerna. Esta criatura era un monstruo terrible, el hijo de Tifón y Equidna, y era conocido con el nombre de Hidra. El valiente héroe y su sobrino Iolao, que era su inseparable compañero, salieron al encuentro de esta criatura. En el camino se encuentran con una aldea devastada por la criatura, y un sobreviviente les indica el camino a la guarida de la bestia. La Hidra habitaba el siniestro pantano del Lerna. Hércules y su sobrino despejaron el pantano pestilente, hasta que encontraron la cueva del monstruo. Para sacar a la criatura del agujero, Hércules hizo uso de su arco, disparando flechas en llamas hacia la cueva. Luego ensució la poderosa Hidra de la cueva, que estaba furiosa y se fue para el ataque. El monstruo tenía varias cabezas sedientas para devorar al héroe. A pesar de su gran tamaño, Hércules era extremadamente ágil, así que logró esquivar los ataques de la bestia. Con un fuerte golpe de su palo, el héroe aplasta una de las cabezas del monstruo, pero rápidamente nacieron dos en su lugar. El furioso héroe continuó aplastando las cabezas y el doble de cabezas resurgieron. Iolao gritó a Hércules que se detuviera, ya que solo estaba dificultando aún más la tarea. Entonces tuvieron la idea de cauterizar los cuellos de donde nacieron las nuevas cabezas. Así que mientras Hércules aplastaba las cabezas, su sobrino cauterizaba las heridas con una antorcha. De esta manera, una cabeza tras otra estaba siendo derrotada. La diosa Hera, enemiga de Hércules, vio al héroe derrotar a otra criatura y envió cangrejos para ayudar a la Hidra. Pero solo lograron distraer al héroe por un corto tiempo y terminaron aplastados.